Bien, jóvenes, buenos días. Hoy vamos a darle continuidad a nuestra clase de física. Vamos a ver los instrumentos de medición. Voy a aprovechar este pequeño video para poder explicarles cuáles son los instrumentos de medición más importantes que se utilizan en la física. ¿Sí? Entonces, es necesario que pongan atención para poder entender lo que vamos a explicar el día de hoy. Quiero comentarles que cada magnitud tiene su propio instrumento de medición. ¿Sale? Cada magnitud tiene su propio instrumento de medición. ¿Sí? En el caso, por ejemplo, de la masa, su instrumento de medición es la báscula. La de longitud, pues su instrumento de medición es el metro, flexómetro, reglas. ¿Vale? Entonces vamos a ver cada uno de estos instrumentos de medición. El instrumento de medición es aquel elemento empleado con el propósito de contrastar las magnitudes físicas distintas a través de un procedimiento de medición. Se clasifican la magnitud física que se desee medir. Por ejemplo, para medir la masa, pues utilizamos la balanza, ¿no? Aquí vemos la figura de una balanza, pero también existe la báscula, ¿sí? También existe la balanza electrónica. Existe varios tipos de balanza, pero en general para medir la masa, pues se utiliza la balanza, ¿no? O la báscula. Cada uno de esos instrumentos, repito, tienen su manera de ser utilizados, se deben de saber equilibrar, balancear. Más adelante en la próxima clase vamos a ver los errores que se presentan en el manejo de los instrumentos de medición. ¿Sale? Bien, aquí tenemos otro que es el catarómetro, o también conocido como micrómetro. Es un instrumento que sirve para medir ciertas concentraciones de gas, teniendo en cuenta una comparación de la conductividad eléctrica. ¿Sale? Ahí es un instrumento que, si ustedes se dan cuenta, tiene una parte negra en esta parte, que es donde se debe de tomar para poder utilizarla, porque no la podemos tomar en los extremos, porque podemos considerar que se pueden alterar su composición. Bien, entonces estábamos comentando, jóvenes, que este instrumento sirve para medir la concentración de gases, teniendo en cuenta la comparación de la conductividad eléctrica. Estaba yo confundiendo con el micrómetro, que es parecido, de igualita. La diferencia es que aquel mide longitudes muy pequeñitas, de micros, y más exactas. Es parecido a esta, nada más que esto se llama catarómetro y aquel se llama micrómetro. Es parecido, ¿sale? Aquel se llama micrómetro, ¿vale? Mide más preciso la longitud externo de una pieza, ¿sale? Entonces también aquí tenemos la báscula. La báscula también es un instrumento que sirve para medir la masa. Hace rato comentamos lo que es la balanza que tenemos acá, y aquí nos menciona lo que es la báscula. Esta es lo mismo. La diferencia es que tiene un brazo en la cual tiene la cantidad de gramos, kilogramos, el brazo que puede equilibrarse para poder medir la masa, ¿sale? Para poder medir la masa. Entonces este es el otro instrumento que les estaba comentando.
Bien, para medir el tiempo, pues tenemos el calendario, ¿no? El calendario también es un instrumento que sirve para medir. Entonces en ella podemos ver el calendario que tiene como propósito establecer los días solares, el que representa como periodo empleado por la Tierra al darle la vuelta al Sol, ¿no? Entonces el calendario también es un instrumento que nosotros podemos utilizar o podemos mencionar. Solamente, repito, sirve para medir el tiempo, ¿sí? Sirve para medir el tiempo. Bien, también otro instrumento que sirve para medir el tiempo y es el más preciso es el cronómetro, ¿vale? El cronómetro, aquí lo tenemos en la figura, vemos que es un reloj prácticamente, pero esto pues empieza a medir fracciones mínimas de tiempo, se puede decir que mide milésimas de tiempo, ¿sale? Por esa razón se le llama cronómetro. Ya llevamos dos instrumentos que sirven para medir el tiempo, ¿no? Bien, continuando con nuestro tema, el otro que también es conocido para nosotros, para medir el tiempo, es el reloj. ¿Sí? El término se refiere capaz de medir el tiempo por medio de la división del mismo en horas, minutos y segundos. Esa es la diferencia entre el cronómetro y el reloj. El cronómetro, si ustedes se dan cuenta, está dividido en 60 partes, que equivale a lo que es un minuto, ¿vale? En 60 segundos está dividido, prácticamente esto es un minuto, ¿vale? Y aquí está dividido por horas. Tenemos 12 horas, que es la mitad del día, pero está clasificado en horas, que es la que indica la manecilla más pequeña. La manecilla más grande es la que indica minutos, y segundos es la aguja más delgada, que aquí en esto no lo aparece, ¿sale? Entonces son las tres partes que contiene un reloj. Sin embargo, en el cronómetro solamente tiene una sola aguja que va indicando las milésimas de segundo que se van dando. Pues es el instrumento más preciso, este es el instrumento más preciso, es el más preciso para medir el tiempo, es el más preciso, ¿no? Y aquí pues es el reloj que utilizamos cotidianamente, ¿no? Bien, hay otro instrumento que sirve para medir la exactitud de la edad de los minerales, ¿vale? Ese instrumento se llama datación radiométrica. Datación radiométrica, aquí está la definición, si ustedes puedan leer. Es a través de este proceso es posible fijar con exactitud la edad de los minerales, rocas, consistente en la realización de un análisis tanto de isótopo padre como de un hijo, cuya vida media es conocida, ¿no? Por ejemplo, la datación de radiocarbono, que se utiliza para medir el tiempo de un fósil o el tiempo de algún material, que utiliza lo que es el carbono 14. Entonces, este es el instrumento que se le conoce como datación radiométrica, ¿sí? Datación radiométrica. Bien, entonces vamos a continuar. Bien, entonces continuando con nuestros instrumentos de medición, podemos seguir hablando de los instrumentos que sirven para medir la longitud. Ojo, jóvenes, ¿vale? Los instrumentos que utilizamos para medir las longitudes o para medir la longitud, en primer lugar tenemos nuestra famosa cinta métrica, ¿no? Esta cinta métrica la podemos ver comúnmente que lo utilizan los albañiles, los carpinteros, o algunas veces hasta en nuestra misma casa. Papá utiliza una cinta para medir cualquier
cualquier material que vaya a utilizar. ¿Vale? Entonces, la cinta métrica, aquí la vemos, hay de diferentes longitudes. Por ejemplo, en la figura, aquí es donde muestra lo que es la longitud de la cinta. Este es de 28 metros. Y del otro lado nos está mostrando lo que es la pulgada. Tiene 26, 26 no, aquí muestra pies, no pulgadas. Tiene 26 pies, ¿sale? Entonces, la cinta métrica es un instrumento que sirve para medir distancias. ¿Sí? Es una cinta, aquí marca que es una cinta graduada de gran maleabilidad, lo cual permite medir áreas formadas por curvas o superficies determinadas. Tiene dos graduaciones. En esta parte, si ustedes logran ver, en esta parte está lo que es centímetros, lo que es en centímetros, y en esta parte se alcanza a ver 1, 2, entonces esta parte mide pulgadas, ¿sale? Esa parte mide pulgadas. Entonces, ese es el instrumento que utilizamos para medir la longitud. Es la más usual. Sin embargo, hay otras que podemos mencionar. Aquí está una de los que se utilizan para también medir. Se llama, aquí le pusieron como calibrador, ¿vale? Pero este instrumento tiene tiene realmente 3 nombres. Se le conoce como vernier, se le conoce también como nonio, y se le conoce como pie de rey, ¿sale? Tiene 3 nombres que sirve para medir medidas interiores, exteriores y de profundidad. En esta parte se abre, gracias a esta palanquita que tiene acá, se abre y puede medir lo que es el exterior de una circunferencia o el exterior de un pequeño rectángulo, de una pieza cuadrada, ¿sí? Sirve esto, pero es un instrumento muy preciso. Esto que nos están mostrando está dividido en milimétricas. Quiere decir que esto no contiene pulgadas, ha de ser que sí lo debe de tener, porque por lo regular este instrumento viene en 2 escalas, en milímetros y en pulgadas. En la parte de arriba acá indica lo que es pulgadas, y en esta parte indica lo que son los milímetros, ¿sale? Sirve para medir exteriores, sirve para medir interiores. Este es como un pico, pero aquí sirve para medir interiores de algún círculo, para medir interiores de algún círculo, ¿sale? Aquí para medir exteriores de alguna figura, algún círculo. Y aquí no se ve, pero en la parte de atrás, aquí tiene una pequeña regleta. Esa pequeña regleta sirve para medir profundidades, ¿sí? Entonces, este instrumento es un instrumento de precisión que sirve para medir diámetros interiores, exteriores y de profundidad. Entonces, no se les olvide, tiene 3 nombres. Aquí con pues se le llama calibrador, pero realmente su nombre es nonio, vernier o pie de rey. Más conocido con estos 2 nombres, vernier o pie de rey, ¿sale? Bien, más abajo también, esto también mide longitud, pero longitudes pequeñas. También tenemos aquí otro instrumento que sirve para medir, longitudes o para medir longitud. Esta la utilizamos para nuestro uso diario en la escuela. Se llama regla graduada y pues sirve para trazar líneas, y al mismo tiempo nos sirve para medir alguna distancia o hacer alguna figura con ciertas longitudes. Entonces está graduada y dividida en longitud que permite la medición. La podemos utilizar para medir
hacer la medición, perdón, de alguna figura que estemos utilizando en ese momento, ¿no? Bien, entonces esos son los tres instrumentos que utilizamos para medir longitudes: flexómetro, pie de rey y regla graduada. Claro que también está la cinta métrica, que es la cinta larga que que utilizan para medir los terrenos. También está la otra cinta métrica que los sastres o las señoras que se dedican a la costura la utilizan. También está graduado en centímetros y en pulgadas, ¿sale? Se llama cinta métrica porque es muy flexible, ¿sale? Bien, continuando con los instrumentos, vamos a ver otros instrumentos que tenemos acá. Se llama odómetro. Dice que la palabra viene del término griego y significa camino medida. Es decir, a través del odómetro se puede revelar la distancia del trayecto realizado por un vehículo, ¿vale? Esto es el que se llama odómetro. La distancia que llevan los vehículos para que vayan midiendo la distancia que va caminando este vehículo, ¿no? Entonces se llama odómetro. Hay otro que va en las llantas de los vehículos, de los autobuses. Eso se llama tacómetro. Ese se llama tacómetro. Ese también mide la distancia que lleva el vehículo de acuerdo al movimiento de la llanta. Entonces va midiendo cuántas vueltas va girando la llanta y lo va transformando en longitudes. Entonces está el odómetro y está el tacómetro, ¿sale? Los dos sirven para medir la distancia que estamos mencionando de medir longitudes. Entonces estos dos también suman para medir longitudes. Bien, lo que estaba comentando hace rato, el famoso micrómetro, o también conocido como Palmer. Su mismo nombre lo indica, está dividido en micrómetros, en cantidades muy pequeñas. Sí, aquí esta es la parte que abre y cierra para medir el grosor. Solamente mide exteriores. Sí, también sirve para medir longitudes, también sirve para medir longitudes, pero esto es mucho más preciso que el pie de rey, puesto que mide milímetros, milésimas de milímetros. Aquí mismo lo indica, mira, indica milésimas de milímetros, ¿sale? Entonces, ya los están conociendo, ya físicamente. Son instrumentos que utilizamos en física para medir algunas magnitudes que se utilizan ya sea para distancia, para masa, para tiempo, y los estamos viendo aquí de esta manera, ¿sale? Bien, entonces el micrómetro es la que yo mencionaba, se parece mucho al instrumento de hace rato que sirve para medir el gas en un recipiente o el gas que se encuentra en un volumen, ¿no? Entonces a eso me refiero cuando le estaba hablando, me equivoqué, pero aquí ya lo estamos mencionando y se llama micrómetro, ¿vale? Se llama micrómetro. Bien, continuando, aquí hay otro instrumento que se llama interferómetro. Este instrumento es capaz de aprovechar las ondas de luz para medir de manera exacta, para medir la longitud de onda de manera exacta. O sea, esta mide ondas de longitudes, ¿sale? El sonido cuando se da, entonces, o a través de la luz, más bien, no del sonido, perdón. Aquí nos está diciendo que sirve para medir onda de luz cuando se proyecta o cuando se incide sobre algún material. Se llama interferómetro. También sirve para medir longitudes como las otras, pero ya utiliza ondas de luz, ¿sale?
Aquí tenemos la figura cuando se proyecta y nos puede medir la distancia que hay. Bien, la distancia que hay. Instrumentos que permiten medir la velocidad, jóvenes. Instrumentos que permiten medir la velocidad. Vayan tomando nota, por favor. Los instrumentos que permiten medir la velocidad, tenemos el velocímetro. ¿Vale? El velocímetro es el instrumento que tiene los vehículos. A la hora que nosotros nos subimos dentro de un vehículo, vemos como la aguja el tablero indica la velocidad que lleva este vehículo. Entonces a eso se le llama velocímetro. Es un dispositivo cuyo objetivo es medir la rapidez que lleva el vehículo. ¿Vale? Eso es lo que se utiliza. Aquí lo vemos claramente cómo es y lo hemos visto dentro de los vehículos. ¿Sí? Dentro de los vehículos. Bien. Otro instrumento es el anemómetro. Otro instrumento es el anemómetro. ¿Vale? Mide la velocidad del viento. Mide la velocidad del viento. ¿Vale? Y de manera de presidir el tiempo. Estos son los que utilizan los señores que cuando hablan del pronóstico del tiempo, son uno de los instrumentos que ellos utilizan. El anemómetro, o algunos le llaman el aeronómetro. ¿Sale? Bien, entonces sirve para medir la velocidad del viento. ¿Vale? Ya vimos dos instrumentos para medir la velocidad en los vehículos, y esto se llama para medir la velocidad en los la velocidad del aire, ¿no? La velocidad del viento. Bien, continuando con nuestros instrumentos, tenemos ahora los instrumentos que sirven para medir la temperatura, jóvenes. Los instrumentos que sirven para medir la temperatura ya lo conocemos, algunos ya han tenido la oportunidad de conocerlos. Es el famoso termómetro. Aquí lo tenemos, es el famoso termómetro. Hay diferentes tipos de termómetros, ¿sale? Esto sirve para medir la temperatura. Lo podemos encontrar en grados Celsius, que es la unidad que nosotros los mexicanos utilizamos, mientras que los americanos utilizan el grado Fahrenheit, y los científicos utilizan el grado Kelvin, que es la unidad que viene en la tabla de magnitudes. Donde aparece temperatura, aparece el símbolo de la letra K, por honor al señor que lo investigó, que es su apellido, Kelvin. ¿Vale? Bien, este termómetro lo utilizan los médicos, a veces lo tenemos en nuestra casa, y también lo puede tener las personas que miden en laboratorios para medir la temperatura de una sustancia, de experimentos que se vayan realizando. ¿Sale? Bien, otro que también en este tiempo de la pandemia lo hemos estado viendo muchos en los lugares donde están revisando si la persona no tiene temperatura, es el famoso pirómetro, jóvenes. Por ahí si lo han visto y si lo ven, ya conocen que se llama pirómetro. Es un tipo de termómetro. Existen varios tipos de termómetro. Entonces este es uno de ellos. El pirómetro tiene la capacidad de medir la temperatura sin que haga contacto con la persona. ¿Sale? Ya lo hemos visto que es una forma de una pistolita que nada más con lo pulsan en un botoncito, lanza una lucecita y esa regresa y mide la cantidad de calor que el cuerpo está emitiendo. Se llama pirómetro, jóvenes, pirómetro, ¿sale? Lo vamos a ver aquí, y aquí la tenemos, si se dan cuenta. Esto es muy común ahorita en la actualidad. Aquí en nuestra entrada en la caseta de vigilancia, algunos señores le están utilizando para ver la temperatura en la cual está una persona, ¿no? Para evitar el posible contagio. Tiene también diferentes escalas. Esto
suele medir, dice que hasta 500 grados Celsius, imagínense, puede detectar hasta 500 grados Celsius, mientras que la otra, la que estábamos viendo aquí en esta parte, pues esto nada más mide, hay de diferentes escalas, hay de 50, hay de 100, hay de 120, hay de 200, ¿sí? Pero ya son diferentes tamaños. Nosotros en nuestro laboratorio tenemos tenemos termómetros que miden hasta 200 grados, ¿no? Bien, entonces este es el famoso termómetro conocido ya con en nuestra vida cotidiana, que se utiliza demasiado en estos momentos. No se les olvide, se llama pirómetro, ¿sale? Ya le pueden decir a esa persona que a eso se le llama pirómetro, y utiliza una haz de luz para poder medir la energía térmica que muestra una persona, ¿sale? Bien, entonces subimos nuestra pantalla y ahora vamos a ver los instrumentos que sirven para medir la presión, jóvenes. Sirve para medir la presión de aire que existe en una llanta de bicicleta, de vehículos, de carro, ¿vale? O la presión del tanque de oxígeno o la presión del tanque de gas, ¿sale? En este caso tenemos esto que es el barómetro, ¿sí? Es un dispositivo capaz de medir la presión atmosférica, ¿vale? Y puede medir la cantidad de presión que está sometido un recipiente, o más que nada esto mide la presión atmosférica, la presión la cual estamos diariamente, ¿no? El otro que les estaba comentando que puede medir la presión en los recipientes, eso se llama manómetro. Es igualita, la diferencia es que esto es para ambiental, mide presión atmosférica, ¿sí? Y la otra mide la presión que hay dentro de un recipiente, ya puede ser de líquido o puede ser de gas, pero tiene que ser en un recipiente cerrado, ¿sale? En un recipiente cerrado. Vamos a verlo, no la pierdan de vista. Aquí tenemos las dos. Esta es el barómetro y este es el manómetro, ¿no? Aquí también tiene su escala. Esta es la escala que maneja. Hay una escala que, bueno, depende mucho de la escala que tiene. Esta tiene hasta 3, maneja 3 bar, es la que aparece acá, ¿no? Entonces, esos son el instrumento que sirve para medir la presión atmosférica, ¿no? Bien, aquí tenemos un video que pues lo pueden ustedes consultar para ver los diferentes tipos de instrumentos que nosotros podemos observar. Entonces, hasta aquí la información acerca de los instrumentos de medición, jóvenes. Espero que les sea de utilidad. No estamos en laboratorio, pero por lo menos ya tratamos de que ustedes vean físicamente a través del video los instrumentos en la cual estamos utilizando, que utilizaríamos si estuviéramos en laboratorio, ¿no? Entonces, hasta aquí la dejamos. Espero que esta explicación les sea entendible, y saludos para todos, jóvenes. ¿Qué actividad vamos a dejar acá? Pues la actividad es que investiguen qué otros instrumentos de medición podemos, después de esto, podemos conocer, ¿sale? Entonces les dejo de tarea que investiguen los otros instrumentos de medición después de esta que ya mencionamos acá. Entonces, saludos para todos y hasta luego, jóvenes.